Iglesia. Nadie me dice bienvenido. Buen día, iglesia. Buenos días, pastor. Buenos días, pues que el frío les está entumeciendo. Amén. Vámonos al libro que estamos estudiando, ¿sí? La segunda carta a Timoteo. Para aquellos que nos visitan, estamos haciendo un estudio exhaustivo de la carta de la segunda carta a Timoteo. Ya hemos estudiado, hecho el estudio de la primera carta a Timoteo y estamos continuando con esta segunda carta a Timoteo, considerado como una carta apostólica, ¿sí? Algunos lo llaman cartas exhortativas y algunos les llaman una carta personal, ¿sí? Creo yo que viene dado los tres. Es una carta pastoral porque está dirigida a un pastor, ¿sí? Que es Timoteo, que es pastor, delegado apostólico que está en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. También es bien exhortativa. Te acordarás que en la primera clase, en la primera lección de esta carta, habíamos identificado más de 26 exhortaciones, ¿no? Imperativos, órdenes, en otras palabras, mandatos que Pablo le da a Timoteo en esta su última carta. Son más o menos 33. Estamos tratando de encontrar todos los imperativos, ¿sí? Que vuelvo a repetir, no son sugerencias que le está dando Pablo a Timoteo, son mandatos, y son mandatos fuertes en el griego, son mandatos que conllevan una tonalidad fuerte, pero con mucho amor. Por eso es que Pablo, cuando le dice, hijo mío, no le está diciendo Timoteo, no, le está diciendo hijo mío, ¿sí? Porque ama a Timoteo, ¿sí? Y las exhortaciones que Pablo le está haciendo en esta segunda carta, ¿sí? Si bien tienen una tonalidad de orden, pero lo hace con amor, ¿sí? Con mucho amor. Entonces es una carta también exhortativa, ¿sí? Muy personal, que es dirigida a Timoteo. Recuerda el contexto. Siempre hay que recordar el contexto para poder estudiar esta segunda carta. ¿Sí? Timoteo está ahí débil, flaqueando, está dudando de su llamado. Sus dones que tiene, ¿sí? Que fue dado por Dios, los dones, están ahí apagados. No es que necesita más de Dios, Timoteo, porque Timoteo ya tiene, ¿qué cosa? Poder, amor y dominio propio. Pero sin embargo, Timoteo está ahí avergonzado del Evangelio de Cristo, avergonzado de las cosas de Dios, avergonzado de que Pablo está allí. O sea, Timoteo está pasando una situación bien delicada. Y no lo culpo, personalmente, porque yo soy pastor de esta iglesia, no lo culpo. Es más, yo creo que si hubiera sido Timoteo ya lo hubiera dejado. Y le hubiera dicho, bueno, es su lío de ellos. Esa es mi palabra siempre. Es su lío, no hacen caso, ¿qué puedo hacer? Así que es su problema, ¿no? O sea, pero esto no se trata de decir, bueno, ya, chao, váyanse. Ni modo, no quieren hacer caso. No se trata de aquello. ¿Por qué? Porque se está poniendo en juego todo un llamado, o sea, toda una iglesia en Éfeso. ¿Te das cuenta? Si Timoteo decía, basta, no me interesa, rompo, hasta aquí nomás llegué, ¿sí? Todo el esfuerzo que Pablo hizo para enseñarle durante muchos años, porque no lo enseñó solamente 1 año o 2 años, estuvo con Pablo durante todo haciendo viaje misionero, tercer viaje misionero, era su hijo espiritual que estaba al lado, había estado en Éfeso durante 3 años enseñando junto con Pablo a la iglesia de Éfeso, de la cual estamos hablando. Imagínense si ese lazo se rompía, ¿sí? No, Timoteo, tú no puedes hacer eso, estoy parafraseando. No puedes hacer eso, Timoteo, porque esa no es tu obra, Timoteo, esta es el Señor, ¿sí? Así que si tú rompes esa cadena, estás rompiendo generaciones, ¿sí? En las cuales tienes que estar firme en la palabra del Señor. Por eso te mando, Timoteo, que enseñes a otros hombres fieles, ¿sí? Y estos otros hombres fieles enseñen a otros hombres fieles, y así esa cadena siga hasta que venga el Señor en su segunda venida, ¿sí? De su segunda venida. Entonces, no era cuestión de romper ni dejar, no era cuestión de decir, bueno, Timoteo, está bien, la iglesia tiene muchos problemas, los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las jovencitas, ¿sí? Las mujeres que están ocupando funciones de los hombres que quieren ser pastores sin cumplir los requisitos. ¿Te acuerdas de la primera carta a Timoteo? ¿No?
quieren ser pastores, ¿sí? La iglesia que no está sosteniendo a aquellos que están encargados de enseñar y predicar. O sea, hay tantos problemas que, sin embargo, yo le entiendo a Timoteo, ¿sí? ¿Cuál es esa situación que él está pasando, ¿sí? Entonces, pero hay un padre espiritual detrás de Timoteo, ¿sí? Que lo ama. Hay un padre espiritual primero en los 5 primeros versículos, ¿te acuerdas de la segunda carta a Timoteo? Lo motiva, ¿sí? ¿Qué razones tiene Timoteo para motivarse y seguir adelante? Sin embargo, Timoteo está así. Y la última lección que tuvimos el día domingo, hablamos de cómo es que Timoteo estaba avergonzándose, ¿sí? Por eso Pablo le dice, no te avergüences del Señor, Timoteo. No te avergüences ni del Señor ni de mí. Y habíamos dado la anterior clase 8 formas mediante las cuales un cristiano puede protegerse de avergonzarse de Cristo. Amén. ¿Sí? Uno dice, yo no me avergüenzo de Cristo. Sí, lo haces. Indirecta o directamente, no solo usted, muchas veces yo también puedo estar avergonzando al Señor con el simple hecho hasta de callar del Evangelio. Con el simple hecho de no hablar de las cosas del Señor. Con el simple hecho de cuidar aún mi trabajo, sí, por causa del Señor, y digo, si les digo que soy cristiano, por ahí me votan, o por ahí me van a empezar a juzgar, o me van a ridiculizar, o me van a decir algo. O sea, en cierta manera, sí, directa o indirectamente, muchas veces nos avergonzamos de Cristo, del Evangelio, sí. Por eso no predicamos al amigo, por eso no predicamos al compañero, no predicamos a la familia, no predicamos al papá, mamá, tío, sí. ¿Por qué? Porque te avergüenzas del Evangelio. Y usted empieza a reconocer aquello, ¿sí? Empiezas a reconocer aquello, inmediatamente te vienes a la palabra del Señor y Dios te dice en su palabra, te voy a dar 8 maneras de las cuales tú no puedes evitar avergonzarte de Cristo, del Evangelio, de todo lo que es Cristo, ¿sí? De su vida, de su muerte, de su resurrección, de todo. Y habíamos dicho, ¿qué debo hacer yo? Y Pablo le dice eso a Timoteo. Sí, se cuenta. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no a mí, no, te está diciendo a ti. Por eso estamos predicando la palabra del Señor. No estamos haciendo una clase de historia, ¿no? De un hombre que había Timoteo y de otro hombre que había Pablo. No, estamos hablando de que todas estas cartas son útiles para ¿qué? Enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios, ¿quién es hombre de Dios? Todos estemos enteramente preparados para toda buena obra. Todo lo que se dice aquí es para ti. Amén. ¿Sí? Ahora, hoy nos toca empezar el capítulo 2. Ya hemos desarrollado el capítulo 1. ¿No es cierto? Ahora, empezamos el capítulo 2. Hoy vamos a llevar del versículo 1 al versículo 7. Pero voy a empezar por el último versículo, solamente leyendo. El último versículo, el versículo 7, que hoy vamos a estudiar. Fíjate lo que dice el versículo 7. Considera lo que... ¿Están leyendo conmigo? Amén. Considera lo que digo. ¿A quién está diciendo esto? A Timoteo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En este versículo 7, considera es un imperativo. Vuelvo a repetir, un imperativo, una orden. Una orden que lleva fuerza. ¿Sí? No le está diciendo delicadamente. En su amor hacia Timoteo, le está diciendo, considera lo que digo y esfuérzate en la gracia. ¿Sí? Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermano, hoy, 7 de agosto del 2022, ¿sí? El Señor te va a decir algo a través de esta enseñanza. El Señor te va a redarguir, te va a corregir, te va a instruir, te va a exhortar. Amén. Pablo le dice a Timoteo, considera lo que te digo. ¿Qué te digo? Los versículos que vamos a estudiar. En otras palabras, considera lo que Dios te va a decir hoy. Amén. Amén. Si tú consideras aquello, ¿sí? El Señor te va a dar entendimiento. Amén. El Señor te va a dar entendimiento. ¿Para qué? Para que vivas en sabiduría. ¿Sí? Para que sepas discernir entre lo bueno y lo malo. Para que sepas caminar en esta vida como creyente. Entonces, considera lo que se te dice, Timoteo. Yo te digo a ti, considera lo que se te dice a usted el día de hoy.
Amén. Entonces, el capítulo 2 que vamos a estudiar el día de hoy es un capítulo, recuerda, en la carta que estamos estudiando no era dividido así por capítulos, ¿sí? Era toda una carta cosida, ¿no es cierto? Los estudiosos de la Biblia solamente lo que hacen es dividir en capítulos, en versículos, pero la carta en sí era una, ¿no es cierto? Uno. Muy bien. Entonces, recuerda esto, considera lo que digo, ¿sí? Y el Señor te dará entendimiento. Él te dará entendimiento. Ok. Ahora, esta segunda carta, iniciamos en este segundo capítulo de la segunda carta a Timoteo, vamos a encontrar muchas figuras retóricas. Entiende bien esto. Vamos a encontrar muchas figuras retóricas en el capítulo 2. 7 para ser exactos. Vamos a encontrar una figura retórica, pero ¿qué es una figura retórica? Tú dirás, es una figura retórica, es un mecanismo lingüístico, son figuras literarias que embellecen un mensaje, que intensifican un mensaje, ¿sí? O sea, cuando se te da una figura retórica, ¿sí? El que te está dando esa figura quiere que tú saques de esa figura muchas cosas más de las que uno puede hablar. Por ejemplo, cuando encontramos aquí figuras retóricas, como por ejemplo, el soldado, ¿sí? El buen soldado, usted ya se imagina a un soldado, ¿no es cierto o no? ¿Ha visto televisión? No, quizás no ha ido al cuartel, ¿sí? Pero sabes lo que es un soldado. Pero va más allá de ser un soldado cualquiera, porque aquí está diciendo, la figura retórica aquí es un buen soldado, ¿sí? Entonces, usted sabe que hace un soldado en una guerra, no le tengo que explicar, porque usted ya conoce, ¿sí? Esa figura de soldado, y usted puede sacar muchas cosas que aún ni siquiera yo las puedo decir, ¿sí? Especialmente, claro, tú no has ido a la guerra, pero ves películas, ves acción, ves lo que hace un soldado, ¿no es cierto? Entonces usted puede sacar mucho más de lo que yo te puedo decir. Cuando se te da otra figura retórica, por ejemplo, del labrador, ¿no es cierto? Usted también ya inmediatamente, ¿sí? Esa figura retórica hace que ese mensaje se intensifique, se embellezca, pueda traer yo más cosas a mi mente sin que yo te las diga más, ¿sí? Entonces, aquí en este capítulo 2 hay muchas figuras retóricas, son 7, en otras palabras, pero la primera figura retórica es hijo mío, porque Timoteo, por ejemplo, no era un hijo carnal, ¿no? Lo natural de él, pero era un hijo espiritual, ¿sí? Entonces, un hijo, ¿sí? Si yo le digo a Álvaro, hijo, ¿sí? Entonces va más allá de decirle Álvaro. ¿Me entiendes? En ese tiempo, decirle Álvaro es decir, bueno, Álvaro. Pero si te digo hijo, a veces, ¿no? Hijo, hija. O sea, eso manifiesta que hay un amor mucho más que simplemente decir Álvaro. ¿Te das cuenta? Entonces, entonces hay una figura aquí, hijo mío, que es una figura retórica. El buen soldado es una segunda figura retórica que menciona el capítulo 2. El atleta es una figura que menciona en el versículo 5. El labrador es otra figura retórica. El maestro es otra figura retórica. El utensilio es otra figura retórica, porque vamos a llegar a aquello. Y el siervo es otra figura retórica. Entonces, ¿te das cuenta? Es bueno que yo te explique por qué te estoy hablando de que es una figura retórica. Ahora tú puedes buscar el concepto en diccionarios, ¿no? Pero es para embellecer el mensaje, es para intensificar el mensaje, ¿ok? Entonces hay muchas figuras retóricas en el capítulo 2. Vámonos al estudio de la palabra. Ahora, el versículo 6 empieza, el versículo 1 del capítulo 2, tú pues, hijo mío, ¿sí? ¿Recuerda? Una primera figura retórica, hijo mío, ¿sí? Es ese amor que tiene Pablo para con Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí en este primer versículo del capítulo 2 hay un mandato que Pablo le da a Timoteo. ¿A qué? A ser fuerte. Considera lo que te digo. Recuerda, aquí hay un mandato
a Timoteo para que él considere, sea fuerte. ¿Por qué? Porque para no avergonzarse de Cristo, ¿sí? Tú tienes que manifestar, ¿qué cosa? Fuerza. ¿Te acuerdas? Versículos anteriores, Timoteo está ahí, decaído, ¿sí? Bajón espiritual, ¿sí? Está acobardado, ¿sí? Sus dones que Dios le ha dado, poder, amor y dominio propio, están ahí prácticamente como un depósito en él, ¿sí? Ahí está, queriendo incluso descartar, necesitaba Timoteo descartar esa vergüenza, por eso le dice Pablo, tienes que dar testimonio de nuestro Señor, ¿sí? Necesitaba Timoteo estar dispuesto a unirse a Pablo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Timoteo necesitaba estar convencido de que él era poderoso en guardar el buen depósito, o sea, todo lo que había aprendido. Timoteo necesitaba retener las sanas palabras que oyó de Pablo, en la fe, en el amor que es en Cristo Jesús. Timoteo necesitaba evitar, ¿qué cosa? Miembros infieles, ¿te acuerdas? Como Figelo y Hermógenes. Y al mismo tiempo Timoteo necesitaba identificarse con algunos creyentes fieles, ¿como quién? Como Onesíforo, ¿sí? Y la casa de su casa, ¿te das cuenta? Entonces, Timoteo estaba pasando situaciones que se estaba avergonzando, y es que Pablo le dice, versículos anteriores, es que estoy conectando, no es que estoy repitiendo, ¿ok? Versículos anteriores le está diciendo, para que evites avergonzarte de Cristo, haz estas cosas. Y le dice, primero, renueva tu don, ¿sí? Por tanto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Aviva, Timoteo, es una orden, aviva. Sí, tus brasas, tus carbones están apagándose, ya está, por poco se extienden, sí, empieza tú a avivar. ¿Sí? Aviva el fuego del don de Dios que a ti, ¿sí? Así vas a evitar avergonzarte de Cristo. Considera, le dice, ¿qué cosa? Tus recursos. El espíritu de cobardía no viene de Dios. ¿Dios qué te ha dado? A todo cristiano, ¿qué le ha dado? Amor, ¿sí? Ágape, poder, dunamis y dominio propio. O sea, esas tres cosas Dios ya le dio a Timoteo. ¿Te das cuenta? No es que dame amor, Señor, no. Romanos 5:5, Dios ha dado, ¿sí? Ha manifestado, ha derramado el amor de Dios en vuestros corazones. El amor de Dios está en nosotros, ese amor ágape. El problema es que nosotros no lo sacamos. El dominio propio, Dios te ha dado dominio propio, control sobre todas tus emociones, tus voluntades. El problema es que nosotros no tomamos de aquello. ¿Te das cuenta? Ese es el problema. Timoteo no es que necesitaba más de Dios. Ojo, no me malinterpretes esto. Todos necesitamos de Dios cada día. Amén. Pero sin embargo, Dios ya le había dado, Pablo le dice a Timoteo, el espíritu de cobardía no da Dios. Él te ha dado amor, dunamis y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Acá, aviva eso, le está diciendo, parafraseando. Entonces, para que tú no te avergüences del Evangelio, tienes que avivar el don de Dios que hay en ti, o sea, renueva tu don, considera tus recursos, aceptar las circunstancias por ser fiel. El ser un cristiano verdadero, fiel, ¿sí? No te van a lanzar rosas, te expliqué el domingo, no te va a hacer tu vida fácil. Cuando uno anda en la obediencia de Dios, sí, hay hostilidad de las personas. ¿Por qué crees que la Biblia dice? Los enemigos serán los de tu casa. ¿A quién le interesa el vecino de aquí lado? ¿Entiendes? El vecino es el con el que está en tu casa. Muchas veces, sí, el instrumento de Satanás, el instrumento del reino de las tinieblas está ahí. Entonces, pero si tú realmente aceptas las consecuencias de ser fiel estoy hablando, en obediencia, vas a recibir persecución, vas a recibir hostilidad. Entonces, para que no te avergüences de Cristo ni del Evangelio, ¿sí? Acepta las consecuencias de ser fiel. Un cuarto que habíamos dado es recordar
tu llamado. Es sencillamente recordar, Dios nos llama a todos. El momento en que Dios te llegara a la salvación, hay un llamado que debes tú cumplir. ¿Sí? ¿Cuántos se van de la iglesia y dejan la carga de Él a otros? Dejan. El que tenía que hacer esto ya no hace. Tiene que tomar la carga de otro. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Rompen aquello que tiene que fluir. Recordar, Dios te ha llamado por algo. Antes de la fundación del mundo, hemos estudiado el domingo, ¿sí? Antes de la fundación del mundo, Dios ya te había escogido con un llamado, con un don especial para edificar la iglesia, ¿no es cierto? Para edificar al hermano y para glorificar a Dios. Dios te dio un don. A todos, a mí, a ti, todos hemos recibido un don. Entonces, para evitar avergonzarse de Cristo, ¿sí? Date cuenta también de tu deber personal. Hay un deber personal que cumplir. Ya habíamos estudiado que también, para no avergonzarme de Cristo, del Evangelio, yo debía evitar o confiar en la seguridad espiritual. Por eso Pablo le dice, yo sé a quién he creído. Amén. Sí, yo creo en su palabra. Yo creo que esto es palabra de Dios. Yo creo que Cristo murió por nuestros pecados. Yo creo, ¿sí? Que Dios hizo el cielo y la tierra, ¿sí? Yo creo. Porque yo sé a quién he creído, dice Pablo. Él estaba seguro desde el Evangelio. Él estaba seguro de a quién él estaba siguiendo. Yo sé, dice. Recuerda eso. Yo sé a quién he creído, ¿sí? Y él también, le dice Pablo a Timoteo, para no avergonzarse o evitar avergonzarse, debía, ¿qué cosa? Afirmar y asirse, o sea, asirse significa agarrar, arraigar, tomar, ¿qué cosa? La sana doctrina, ¿sí? La sana doctrina. La sana doctrina es fundamental en la iglesia, no es el coro, no es el lugar, no es el edificio, no son los juegos de luces, qué sé yo, los que tienen mucho, no es. Lo importante de una iglesia es la sana doctrina. Amén. Gracias, ¿Sí? Señor. Si bien tenemos seguridad en Cristo, también necesitamos tener la sana doctrina. Pero ojo, no basta tampoco aquello, porque puedes acabar como la iglesia en Éfeso. ¿Te acuerdas de la iglesia en Éfeso, a lo cual Pablo está escribiendo estas cartas? ¿Te acuerdas lo que dice Pablo, o lo que dice ya no Pablo, sino el apóstol Juan a la iglesia de Éfeso? ¿Qué le dice? Tenía buena doctrina esa iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, les dice. Pues, leemos para ver que esta iglesia, cómo es que a veces no considera lo que se dice. ¿Estás entendiendo la secuencia? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, ¿qué le dice a esta iglesia de Éfeso? El apóstol Juan, por revelación del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser, ¿qué cosa? Apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Buena doctrina. Esta iglesia de Éfeso tenía buena doctrina. Seguía al Señor, pero ¿saben qué tenía? Algo que Juan está ahí amonestando a esta iglesia. ¿Qué les dice el versículo 5? Recordad, por tanto, de dónde has caído, y ¿qué dice? Arrepiéntete. ¿Sí? No basta tampoco tener seguridad en Cristo, sino en la buena doctrina, sino también tienes que tú mostrar, ¿sí?, a quién estás siguiendo, a quién estás sirviendo. Por eso dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, y a veces nadie considera lo que sigue. Nadie. Yo voy a seguir así. Esa iglesia es buena, ¿sí? Tiene sana doctrina, ¿sí? ¿No? Cuidado, porque vendré pronto a ti, dice, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Si no te hubieres, cuidado que te quedes sin iglesia. En el contexto, cuidado que te quedes sin pastor. Cuidado. No es que vas a perder la salvación, ¿me entiendes? Pero cuidado, vuelve, arrepiéntete. Tienes buena doctrina, iglesia de Éfeso. Haces las cosas que debes hacer, pero no lo haces con amor.
¿sí? Ya no lo haces enamorado de Dios. Así. Ya no lo haces porque lo tienes que hacer. Lo haces porque, sí, bueno, tengo que hacer. Entonces, ¿qué hago? Vive el juego del don de Dios que hay en usted. Escoge cuidadosamente a las personas a tu alrededor, a las personas cercanas. Escoge, porque muchos pueden contagiarte, avergonzarte de Cristo, y muchos también pueden alentarte a no avergonzarte de Cristo. Escoge a hombres como Onesíforo, escoge a hombres como los hombres, a la familia que vive en la casa de Onesíforo, hombres que no se avergüencen del Evangelio. Aprende a cuidar tus amigos, ¿sí? No tengas comunión con esos amigos que te van a llevar a avergonzarte de Cristo. Estoy parafraseando, ¿sí? Entonces el versículo 6, el versículo 1, ¿sí? Continuando el capítulo 1, le dice a Timoteo y le da un mandato, ¿sí? Esfuérzate, ¿sí? Esfuérzate es un imperativo. Ahora, hay que recordar que nosotros no conocemos el griego del cual se escribió esta carta. Y cuando habla de esfuerzo aquí, tú pues, hijo mío, esfuérzate, ¿sí? Aquí es una orden, y aquí está amonestando a su hijo con firmeza, pero con amor. Pero aquí esto es un imperativo del cual le manda a Timoteo a que Timoteo se esfuerce él. O sea, él es el que tiene que esforzarse. Él es el que tiene que... Es como hoy día a mi esposa le decía, me tengo que levantar, el deber me llama. ¿Sí? A veces el cuerpo no quiere. Y a veces le dije que antes quisiera un domingo no ir a la iglesia, ahora como usted. ¿Sí? A veces no quiero ir a la iglesia. Mi cuerpo está a veces cansado, y ahora más que tengo que trabajar todos los días. ¿Me entiendes? A veces yo, como usted quisiera, a veces no quisiera, ¿no? Perdón Dios, ¿no? Enfermar, y decir, estoy con gripe, ¿no? No voy a la iglesia, o voy cuando quiero, voy cuando no quiero, ¿sí? Cuando me siento bien, o cuando estoy de buen humor, cuando estoy de mal humor. No, a veces uno quiere ser oveja, ¿no? O sea, oveja y no ser pastor, porque el pastor tiene que estar ahí. Tiene que dar alimento a las ovejas, porque si no, las ovejitas se van a, pues, debilitar en su caminar, ¿no es cierto? Entonces, y a veces el esfuerzo, uno tiene que salir de aquí, ¿no? Es decir, ni modo, tengo que levantar. ¿Sí? Timoteo, tú puedes, hijo mío. O sea, esfuérzate, Timoteo. O sea, la fuerza viene de uno mismo, pero también en el griego es un verbo pasivo. ¿Qué significa eso en el griego? ¿Qué es un verbo pasivo? ¿Qué significa o qué indica esto? Indica que la fuente de la fuerza de Timoteo no estaba en él mismo, sino en ¿qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso le dice, Timoteo, le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. O sea, tú tienes tu parte, ¿sí? Saca de la gracia que Dios da a todos. Amén. Gracias, Señor. Oye, eso es lo que tiene que entender el cristiano. Si nosotros somos, a ver, la Biblia ¿qué dice? Somos salvos por gracia. ¿Sí? No hemos hecho nada para merecer, es un regalo de Dios. Somos salvos por gracia. No hacemos obras para ser salvos. Entonces, pero mantenemos la salvación, ¿por qué? Por la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Es la gracia de Dios. Por eso Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Hago lo que hago por la gracia de Dios. Es como una sustancia divina aquí, ¿sí? Que nos da ese poder para seguir adelante. Por eso el Señor dice, no, acérquense pues al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Hay una situación tremenda en la casa, problema, cualquier cosa, terrible, ¿sí? Usted tiene que ir ¿dónde? Al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. O sea, hay dentro de nosotros, entiende, hay como un don, una sustancia divina que nos permite seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Entonces, eso nos mantiene, esa gracia nos mantiene en nos mantenemos en la salvación. ¿Te das cuenta? Nos mantenemos en la salvación, ¿sí? De esa gracia de Dios. Nos mantenemos en aquello. Y esa gracia, al mantenernos en esa salvación, dice el Señor en su palabra que Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos continuamente, ¿qué cosa? Nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? ¿Y nosotros qué hacemos como creyentes? Seguimos, ¿sí? Ahora, nuestras fuerzas
cuando le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate, viene de nuestro esfuerzo, pero de una fuente que es de la gracia de Dios. ¿Sí? Por eso le dice a los mismos Efesios, en capítulo 6, versículo 10, ¿qué les dice? ¿Qué les dice Pablo a los Efesios? En el 6:10, ¿qué les dice? El Señor, sí, en el Señor, sí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso, Dios nos ha dado ¿qué cosa? Poder, dunamis. No es para hacer riquezas o para hacerlo, no. Nos ha dado fuerzas para enfrentar la vida. Amén, amén. Para enfrentar este mundo que es cosmos de maldad, ¿sí? Donde hay unas huestes celestiales, por eso le dice, fortaleceos en el poder de su fuerza. ¿De quién? Del Señor, ¿sí? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, síguete el texto, ¿no es cierto? Sino contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, ¿no es cierto? Entonces le dice, mira, Timoteo, o sea, a los Efesios, ¿no? Tenemos una lucha, tenemos una guerra, ¿sí? Que está ahí presente, está vigente, así que, Efesios, tomen la armadura de Dios. ¿Te das cuenta? Tomen, porque cuando venga el día malo, dice, ¿te acuerdas? ¿No? Tomen la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, el cinto, ¿no? Todo, ¿no? Tomen. ¿Quién tiene que tomar eso? Usted, o sea, nosotros, ¿sí? Dios nos equipa, nos da la armadura para pelear. Entonces, ¿a quién le corresponde tomar todo eso? A nosotros, ¿sí? A nosotros. Entonces, la gracia, ¿sí? Esfuérzate, Timoteo le dice, en la gracia que es en Cristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia, hermanos, la gracia es continua, ¿sí? Amén, gracias. Todos los días los creyentes tenemos la gracia. Nos ayuda en la justificación, nos ayuda en la santificación, nos ayuda en el perdón, en la santidad, ¿sí? O sea, nos ayuda en el servicio, o sea, la gracia está ahí. Pero pareciera que no. ¿Saben por qué no a veces? Porque usted no vive en obediencia a Dios. Ese es el problema. Si usted viviera en obediencia a Dios, ¿sí? Esa gracia se manifestará. Sería evidente. O sea, ya no necesitaría ni como a veces estar cansado arrastrando los pies para venir a la iglesia, hacer de las cosas del Señor, todo eso. La gracia misma Él pone el querer como el hacer. O sea, esa gracia, esa sustancia divina se manifiesta. Entonces, Timoteo, no es fácil dejar de avergonzarse. Timoteo, o sea, Pablo también entiende, ¿sí? Las peleas, las luchas que tiene Timoteo. Y gracias a Dios que Pablo se da cuenta que su hijo en la fe está ahí por dejar todo el ministerio. Está por dejar todo. ¿Sí? Y gracias a Dios Pablo tiene el tiempo de hacer su última carta que escribe, la segunda carta a Timoteo. Y la última carta que le está haciendo, caramba, imagínate, yo al hacer esto a veces me imagino, ¿no? El pensamiento de Pablo. ¿Cuántos años le he enseñado a Timoteo? ¿Cuántos años, cuántas horas le he dedicado a Timoteo para instruir? Y no estamos hablando de asuntos de la salvación, estamos hablando de verdades profundas de la palabra del Señor. Y que Timoteo diga, te cansas. Nadie quiere, nadie entiende, todos quieren hacer lo que quieren. Nadie. Yo me voy a mi casa, me voy a Derbe, a Listra, donde ahí me tomó Pablo, ¿sí? Hechos 16. Y sigo viviendo en la fe de este niño con mi abuela y mi madre. Estoy sacando cosas que... ¿No? ¿No es cierto? Sí, pero Pablo está ahí. Oye, Timoteo, no puedes parar. No. Si paraba Timoteo, ni siquiera yo podía estar aquí predicando. Porque esto es hasta los últimos tiempos de la iglesia. ¿Te das cuenta? Gracias, Señor. Ahorita la iglesia de Éfeso no existe. A ver, buscar en no hay, ni siquiera hay de estos. ¿Pero qué sigue? Su carta, su palabra. ¿No? Y es lo que estamos estudiando. Entonces, no es fácil, Timoteo. Esfuérzate, ¿sí? Pero ese esfuerzo no solo viene de ti. Ese verbo no solo es un verbo activo, sino también es un verbo pasivo. Viene de esa fuente que es de Dios. ¿Estás captando la idea? Amén. ¿Sí? Amén. Por eso dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
versículo 2 hasta el versículo 6, Pablo le va a presentar 4 elementos clave de una vida espiritual fuerte y obediente. Amén. ¿Sí? En otras palabras, cuando usted le dije, Pablo va a utilizar figuras retóricas, ¿no es cierto? En todas esas figuras retóricas, de hijo, de labrador, de soldado, de atleta, de instrumento, o sea, o de utensilio, de maestro, muestran todas las características que un cristiano debe tener. Amén. O sea, un cristiano tiene que ser en un momento, o muchos cristianos, por ejemplo, son o no son soldados. Somos, ¿ves? Somos, ¿no ves? No estamos peleando una batalla. Amén. ¿Sí? Ahora, esa figura hace que yo entienda que es un soldado. Un soldado no dice, oye, solo soy soldado 8 horas. No, no es estable, ¿no? A la figura, ¿o no? No es, ¿no veo o no? No, un soldado es para terminar la batalla, terminar la guerra. Es más, cuando salen a veces tienen sus tiempos de Franco, ¿no? Tienen que volver, ¿o no? Tienen que volver. Dispuestos a morir, y a veces ni vuelven. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando Pablo presenta estas figuras, no lo hace porque, a ver, ¿cómo le enseño a Timoteo medio que no entiende? No. Le quiere mostrar mucho más del mensaje que le quiere dar. Mucho más del mensaje que le quiere dar. Pero recuerda, considera esto, Timoteo. ¿Sí? Toma todas las palabras que te estoy diciendo. Entonces, Pablo le va a presentar, a través de estas figuras retóricas, elementos claves de una vida espiritual fuerte y obediente. O sea, ¿quieres tú manifestar fuerza, obediencia en el Señor? Amén. Lamentablemente, ¿sabes qué pasa? En las iglesias, y aún en la nuestra, hay mucha debilidad espiritual. No hay un crecimiento espiritual. Están pasando muchos creyentes están pasando tiempos de vacilación, debilidad espiritual, ¿sí? Sus dones no están manifestando, ¿sí? No están agarrando de las provisiones divinas, saben que tienes. Ese es el problema. El problema es que tú sabes que tienes poder, amor y dominio propio, según esto. Es más, si haríamos un estudio de Éfeso, quizá hagamos después de esta carta, se estaba haciendo, en la carta a los Efesios, se les da más de 160 cosas acerca de lo que un cristiano es en Cristo. Por eso, tú subrayas en Él, por Él, con Él, ¿sí? En esa carta, ¿cómo nos da Dios cosas? Somos en Cristo Jesús, somos más que vencedores. En Cristo Jesús tenemos, ¿no? O sea, con Él somos así. Tiene tanto. El problema es que tú sabes que tienes poder. Tú sabes que tienes amor. O sea, mira, a veces no me hago entender o pienso que no me entiendes, ¿sí? Pablo tenía la certeza de que Timoteo era un verdadero hijo de Dios. Amén. ¿Sí? Yo generalmente no podría decir que soy certero de que tú eres salvo o eres realmente una hija de Dios, no sé. Yo siempre le digo, ni yo mismo a veces dudo de la salvación, o sea, y es pecado dudar. Es que a veces uno duda. ¿Me entiendes? Por todo lo que uno va aprendiendo, a veces uno duda. Que a veces no hacemos lo que debemos hacer un verdadero creyente. Somos flojos, negligentes a veces en ciertas cosas. Pero Pablo sabía que Timoteo era un verdadero hijo en la fe. Ahora, Pablo tenía una relación muy estrecha con el Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Y Pablo, desde tu niñez, ¿sí? ¿No es cierto? Desde tu abuela, tu madre, o Eunice, sí, yo sé que tú eres salvo, o sea, yo sé que tú tienes una fe verdadera. Sé que eres salvo. Sé. Pero sin embargo, Timoteo está pasando lo que está pasando. Está pasando. Lamentablemente está pasando. El problema es de ustedes, digo, de todos nosotros, corrigiendo, ¿no es cierto? Que nosotros, si yo digo, hemos tratado por fe andamos, ¿no es cierto? Por fe nosotros entendemos y creemos que Dios nos ha dado a todo cristiano, no solo las cosas que le da a la carta de los Efesios, sino en este caso, en este particular de este estudio, ¿Dios nos ha dado poder? Sí. ¿Dios nos ha dado amor? Sí. Pero a veces queremos manifestar, por ejemplo, el amor solo a Dios y al prójimo y al hermano de la iglesia. Yo mismo reconozco qué difícil es amar a los enemigos, a los que te han hecho mal.
Pero ¿podríamos amarlos? Sí. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El problema es que nosotros le ponemos un tabique, ¿cómo se llama eso? Lo que cortan para que corra el agua, ¿no? Para llegar cortan, ¿no? Una plancha y lo dejan. No. Puedo amar a Dios, al prójimo, ¿no? Pero a mis enemigos, no. Ahora se mueran en el infierno, ¿no? ¿Es así o no? El problema es ese. El problema del cristiano es que no quiere, a veces no quiere, no le da la gana de sacar los recursos que Dios le ha dado. Y vuelvo a repetir, no te estoy juzgando. Timoteo, que era pastor, andó con Pablo en sus viajes misioneros, aprendió cosas profundas de la palabra, está en esta situación así. Está ahí, a punto de romper la cadena y decir, no más. Hasta aquí no más llegué. ¿Sí? Pero Pablo le va a hacer recuerdo a Timoteo y le va a decir, mira, te voy a hablar. Por eso el versículo 7 que hemos leído, ¿sí? Considera lo que te digo. Y te voy a hablar a través de figuras retóricas. No está diciendo eso, yo te estoy diciendo solo para que tú entiendas, parafraseando. ¿Sí? Y le está diciendo que y le da esta figura retórica, Pablo a Timoteo, para ilustrar cómo es una vida espiritual fuerte y obediente. En otras palabras, esfuérzate para tener esta vida fuerte y obediente. Amén. ¿Quieres crecer espiritualmente? Amén. Eso no es echado en la cama y viendo tele todo el día. ¿Sí? No es. Es ese esfuerzo que tú tienes que ponerle. Levantarte a orar, estudiar su palabra, hacer las cosas del Señor. No es solo venir domingos aquí de 10 a 12. No es, hermano, no es, lo siento, no es. Es esforzarse. Conocer las cosas del Señor. Estés soltero, estés casado. Así que usted no me diga, yo estoy casado, tengo hijitos. Yo tengo 6 hijos, he estudiado en 2 seminarios para poder darte, y sigo estudiando. ¿Sí? Y eso no es echado de la cama, es esfuerzo. A veces, como te digo, quisiera a veces descansar. A veces quisiera descansar. Y a veces no es mi fuerza la que se levanta. Es como si hubiera un yo a vez de enviar. Marco, esfuérzate, ¿no? O sea, levántate. Así. Eso lleva esfuerzo. ¿Sí? Y Pablo le va a dar estas figuras, y la primera figura que le da Pablo, ¿sí? Es la del maestro. Versículo 15, fíjate, vamos a correr ahora, porque el tiempo se me va a ir y quiero acabar. El versículo 2, ¿qué dice? Pablo, aquí le está dando la figura de un maestro, ¿por qué? Aquí está hablando de enseñar a otros. ¿Qué le dice? Lo que has oído de mí, ¿sí? Ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo debía encargarse de enseñar a otros las verdades que Pablo le había enseñado. ¿Sí? Aquí habla de 4 generaciones. Pablo una generación, Timoteo otra generación, enseña a otros, otra generación, y esos otros a otros. Pero en el griego indica una continuidad, ¿sí? Son verdades continuas, tiene una idea de un proceso continuo, como armar cadenas. Por eso me cuesta esto, para que vean ustedes. ¿Sí? Esta manilla, no es para que quieran que tengo cadena, no. ¿Sí? Para que entiendan. Cada eslabón, ¿sí? Es un hombre fiel. Amén. Usando una figura retórica. ¿Sí? Una figura. Se rompe uno, se pierde todo. ¿Te das cuenta? Entonces, Timoteo, Pablo era un eslabón. Pablo es continuidad de otros eslabones. ¿Okay? Delante de Pablo está Timoteo. De Timoteo, otro eslabón. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo venga, tome su iglesia. ¿Qué pasa? Se rompe un eslabón, se puede romper todo un ministerio. Toda una iglesia se puede romper. No el cristianismo, no la iglesia, porque la iglesia es universal. ¿Sí? Pero una iglesia local, ¡pum!, se puede romper.
puede desaparecer, pero la iglesia de Cristo no, ¿sí? No, nunca va a desaparecer la iglesia hasta que el Señor venga y nos lleve. Venga después la tribulación, la gran tribulación, y nosotros estemos allá en el gran juicio, perdón, vamos a estar en el tribunal de Cristo, ¿sí? Ahí, con el Señor. En otras palabras, Dios puede romper ese eslabón, por ejemplo, en mi caso, ¿sí? Hasta que muera. O me lleve en arrebatamiento. ¿Te das cuenta? Ese es el pensamiento que Pablo tiene sobre Timoteo. Timoteo, no, tú no tienes derecho a romper aquello. Así que, para que entiendas y para que seas fuerte espiritualmente, ¿sí? Y en obediencia, te voy a decir que tienes que hacer esto. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿quiénes son esos testigos? La primera etapa, vemos, ¿no ve? Pablo a Timoteo. ¿Quiénes son esos testigos? Muchos hombres fieles de Dios, no cualquiera. Ahí estaría pues Silas, Bernabé, Lucas, ¿te acuerdas? Lucas siempre está con Pablo. Pedro avalaba los escritos de Pablo, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 16. Ahí Pedro autentificaba que Pablo predicaba con la autoridad, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, lo que has oído de mí ante muchos testigos fieles, que no le van a dejar nomás a Pablo hablar cualquier cosa, ¿no? Lucas no era apóstol, pero era un hombre fiel, conocedor. Es más, si no fuera por Lucas, no tuviéramos el Evangelio de Lucas, ni tuviéramos el libro de los Hechos. Entonces, lo que has oído de mí, ¿qué tiempo? Años. No solo los 3 años que estaba en Éfeso Pablo con Timoteo, en todos los viajes misioneros, ¿sí? Pablo le instruía a Timoteo verdades profundas de la palabra del Señor. Porque en este contexto no está hablando solo de ese mensaje, o está yendo más allá de ese mensaje básico de salvación. ¿Ya? No. Porque debemos nosotros llevar un mensaje de salvación, las buenas nuevas, el Evangelio. Pero aquí está hablando de buscar a hombres fieles, ¿sí? Que puedan tomar verdades mucho más profundas. Por eso Pablo le pide a Timoteo que escoja hombres, no a cualquiera, no a todos, a hombres fieles. Primera etapa, Pablo a Timoteo. Segunda etapa, Timoteo, por eso el versículo 2 que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ¿a quiénes? ¿A cualquiera? No, a hombres fieles. O sea, estos hombres deberían estar calificados, ¿sí? Debían demostrar capacidad no solo en el servicio, sino en el carácter espiritual. Estos hombres debían tener cualidades, ¿sí? Y esa cualidad es ser fiel. A estos, Timoteo, ¿sí? Encarga. Lo que has oído de mí, esto encarga a no otra cosa. La doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, la de Cristo, no un otro evangelio. Esto vas a encargar. Estos son testigos, ¿sí? De que se ha enseñado la sana doctrina. Estoy parafraseando para que tú me entiendas. ¿Ok? Entonces, busca a estos hombres fieles, cuidadosamente capacitados para enseñar a otros. Estos hombres deben ser comprometidos en el servicio, deben tener madurez espiritual, tienen que tener cualidades de fidelidad, ¿sí? De fidelidad, ¿por qué? Porque estos no solo van a enseñar cosas básicas de salvación, sino cosas mucho más profundas de la palabra. ¿Estás entendiendo? ¿Amén? Entonces, un maestro, en la figura retórica, ¿sí? Va más allá de lo que te estoy diciendo ahora, ¿no es cierto? Porque un maestro se va a sentir, pues, satisfecho de ¿qué? De que su alumno, ¿sí? Haya recibido la enseñanza que se le ha dado. Entonces, lo que has enseñado a otros, ¿sí? Encarga a otros, ¿sí? Idóneos para enseñar también a otros. Y esos otros a otros, y esos otros a otros, y esos otros a otros. Hermano,
Te has dado cuenta que en la mayoría de las iglesias, digo pues solamente para que entiendas, casi los domingos siempre es salvación, salvación, salvación también. Tienen, es muy bueno porque viene gente a visitar, gente nueva. Y es más, terminan siempre. Eso es bueno, ¿sí? Eso es bueno. Pero también hay que darles cosas mucho más profundas. ¿Por qué? Porque la palabra sí lo dice. ¿Qué le decía Pablo a los mismos efesios, a los ancianos de Éfeso? Hechos 20. Hechos 20. De ninguna cosa he oído anunciarles, ¿sí? Les he dado todo el consejo de Dios. Todo. O sea, hablarles de prosperidad, hablarles de fe, o sea, según los principios de Dios, obviamente, ¿no? Hablarles de sanidad, cómo debe ser conforme a la palabra, hablarles de todo. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Por eso he decidido estudiar, darles la palabra así, versículo tras versículo, utilizando los libros, para que usted aprenda realmente en el contexto de lo cual se está escribiendo esa carta. ¿Te das cuenta? Entonces, busca a esos hombres fieles. Hermano, usted cuando enseña a otro, te está diciendo, ¿sabes que una de las características de un verdadero cristiano que es fiel es enseñar a otro? Usted debería tener a alguien para enseñarle. Debería tener su tiempo para enseñarle a otro. Yo les estoy enseñando a ustedes. Usted lo que aprende debería ir y enseñar a otros. Y esos otros a otros. Yo no te estoy enseñando otra doctrina. Te estoy enseñando lo que has oído, lo que he oído de otros. ¿Sí? Porque tampoco una iluminación enorme. Lo que he oído de otros hombres grandes de Dios, maestros de Dios, que yo soy un tío ojalá de ellos, ¿no es cierto? Yo les enseño a ustedes. Y ustedes a otros. Y esos otros a otros. Y esos otros a otros. Hasta que el Señor venga. ¿Sí? Y nos llegue a todos. Todo eso. Entonces, esa primera figura, ¿sí? Hace de que Pablo le va a hacer fuerte a Timoteo. Que sea un maestro. Maestro. Todos debemos aprender de todos. Yo aprendo harto de mi esposa. ¿Sí? Yo aprendo mucho de ustedes en algunas cosas, quizás no les digo esto, no. Usted puede aprender del esposo, del amigo, del amigo. Hay cosas que podemos aprender, cosas que son buenas. ¿Entiende? Entonces, y sigue Pablo animándole a Timoteo, sigue exhortándole a Timoteo y le da otra figura que es la del soldado. Y aquí esta segunda figura que usa Pablo para ilustrar las características de una vida espiritual fuerte y obediente es la de un soldado. Pero no es cualquier soldado. Porque hay soldados, ¿no? Hay una guerra ahí. Todos son soldados. Pero aquí está añadiendo en el griego, ¿sí? En la palabra de un buen soldado. Porque puede haber un mal soldado. ¿Ok? Aquí el mandato es, recuerda esto, ser fuerte. Un buen soldado de Jesucristo, ya uno puede preguntar, ¿y qué es? ¿Cómo manifiesto yo ser un buen soldado de Jesucristo? Y Pablo le va a detallar, ¿sí? En esta figura, más allá de lo que conocemos como soldado. ¿Cierto? Un soldado se alista pues no para ir a pasear. ¿No? Es como ir al cuartel, no es nada, ¿no? Es instrucción, ¿no? Estoy hablando de una guerra. Está dispuesto a dejar familia atrás, está dispuesto a dejar incluso esposa atrás, hijos atrás, o sea, según lo que conocemos, ¿no? ¿Sí? Está dispuesto a dar todo por su patria, está dispuesto a dar todo por su general, está dispuesto a dar todo. Está dispuesto a no volver a casa. En otras palabras, está dispuesto a ir y pelear. ¿Puede volver o no puede volver? Entonces, y en ese tiempo se conocía mucho esta figura. No tenía que explicarle a Timoteo que era un soldado. ¿Ok? No tenía que explicar el soldado. Es más, más adelante Pablo va a explicar a los efesios, ¿no? Cuáles son las armaduras de un soldado, ¿no es cierto? Un soldado. Pero bueno, ¿cuáles son las marcas de un soldado, de un buen soldado, que las que menciona Pablo aquí? ¿Cuáles son las marcas de un buen soldado? Un buen soldado, ¿sí? Una de las primeras marcas de un buen soldado, versículo 3, sufre, o sea, es la voluntad de sufrir penalidades.
Tú pues, dice versículo 3, ¿a quién se está dirigiendo? A Timoteo. Tú pues, Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Cristo. Ahora, ojo, cuando uno lee este versículo, pareciera que dijera, tú pues, Timoteo, o sea, tú pues, sufre penalidades, o sea, tú sufrí penalidades. Pero en el griego, esta palabra, sufre penalidades, es una palabra compuesta. Y el griego es sunkakopateo. Sunkakopateo. Y esta palabra sun, en este griego, es con. En otras palabras, Pablo le está diciendo, sufre penalidades conmigo. O sea, la pelea no es tú nomás. Las cargas que llevo, debes llevarlas conmigo. Los problemas que tiene la iglesia, llévalos conmigo. O sea, bien que sufra. Un buen soldado va a sufrir penalidades, sí, no solo, sino con los otros. En este caso, conmigo Pablo. O sea, Pablo está diciendo sun, o sea, con, en griego sun, sufre penalidades conmigo. Eso te va a hacer un buen soldado de Jesucristo. Un soldado, sí, vuelvo a repetir, como decía Sato, no milita pues 8 horas al día. Usted es cristiano, usted quiere manifestar que tiene una vida espiritual fuerte y obediente, ¿sí? Ponga en su cabeza que es un soldado. Si no lo quiere manifestar, entonces no es soldado. Un soldado está 24/7, 365, porque está en lucha constante contra el mundo, contra Satanás, contra nuestra misma vieja naturaleza, o sea, nuestro ego, o en el griego ego, nuestro yo, ¿sí? Luchamos cada día, ya les hemos explicado, ¿sí? Estamos en lucha cada día. Y tenemos que estar dispuestos a morir por nuestro general, amén, por nuestro comandante, amén, por Jesucristo, por nuestro Jehová de los ejércitos. amén. ¿Te das cuenta? Entonces, Timoteo tenía que entender más en plenitud, más de lo que le estaba diciendo. Como buen soldado de Jesucristo, un buen soldado, entonces, ¿qué es? Participa de qué? De penalidades. ¿Qué marca más tiene un buen soldado? ¿Sí? No se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué dices tú? Ninguno que milita, o sea, ninguno que está en la guerra, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ningún soldado se enreda en los negocios de la vida. Ahora, esta palabra enreda en el griego, en pleco, es entrelazar. O sea, aquí está hablando, significa que un soldado de Cristo, Jesús se niega a permitir que los asuntos terrenales interfieran en el cumplimiento de su deber para su Señor. Así es. No está diciendo que no puedas casarte. Asuntos de la vida. No está diciendo que puedas tener un trabajo, un negocio. No está diciendo. Está hablando de cualquier cosa que te está interfiriendo, pelear por la causa de Cristo. Por Cristo. ¿Ok? Eso se está diciendo. No se enreden los negocios de la vida. ¿Te acuerdas la palabra del buen sembrador? ¿Sí? Algunos cayeron en pedregales, algunos en espinos, etc. Todos supuestamente a un principio eran creyentes. Sí. Supuestamente. Recibieron la semilla, recibieron la palabra. Pero pasando el tiempo, ¿no es cierto?, los negocios de la vida, los afanes de este mundo, las cosas de este mundo, ahogaron la semilla y murieron. Las 3 piedras, ¿te acuerdas? Sí. Pero había una que dio fruto. ¿Qué son los afanes de esta vida? O los negocios de este, son esas cosas que la vida, ¿sí?, se te presenta en la vida que te impiden cumplir, estar en esa batalla, en esa milicia. ¿Te das cuenta? No te está diciendo que no puedas casarte, trabajar, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vamos a comer? Cosas que te impiden. Un soldado tiene que estar siempre listo. No hay soldados de 8 horas. No hay soldados que matan. Estamos en pelea, en guerra, estamos en lucha.
Y si te vas a casar, sí, ya son dos, qué bueno. Dos soldados, la soldada y el soldado directos para trabajar para las cosas del comandante, de nuestro Señor. Qué lindo, ¿no? Marido y mujer, ¿sí? Trabajando para los dos. Si uno cae, el otro le levanta. Si uno está ahí mal, el otro le va a sostener. ¿No? ¿No es cierto? O sea, es bueno, mejor son dos que uno, dice la palabra, ¿no? Porque si uno cayera, el otro le levantará. Entonces, dentro de esta figura retórica, ¿sí? Todos los creyentes somos soldados. Si tú entiendes aquello, entonces tienes que estar dispuesto para las cosas del Señor 24/7, 365 días. Para estar en la pelea, para estar en la batalla. El versículo 3 sigue, tú puedes subrayar, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de ¿qué? De agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué significa esto? Solo tenemos que agradar a Dios, no a los hombres, solo a Dios. Hermanos, ¿saben cuál es el problema de muchos pastores? Que quieren agradar a su congregación, a su grey. Ay, mejor no les digo, se me van a ir. Mejor no les amonesto, se va a enojar conmigo. Mejor no les disciplino. Al final, entenderá algún día. No, y empezamos a agradar a la grey, o sea, empiezan a agradar a la congregación. ¿Qué tal si hacemos un noche de jóvenes, talento de jóvenes? Y hagan sus monerías ahí. Les vamos a hablar 10 minutos. ¿Qué tal una jaduqueada? ¿Qué tal una pincheada? Está bien, no estoy diciendo que estoy en contra de la coinonía, de estar juntos, de ir a comer, ¿no? ¿Sí? Pero si yo estoy poniendo cosas, en vez de centrarme en enseñarles la palabra, sí, ya estoy más queriendo congraciarme con la grey. ¿Sí? Porque un soldado no debe congraciarse, no debe congraciarse con los demás, sino con aquel que lo llamó, con ese general, a él. Ay, no mejor. Y ese es el problema que tienen muchos pastores. Peor si son hombres que diezman, que dan su dinero. Mejor no los doy, mejor lo nombraré líder, ¿sí? Mejor lo pondré ahí como líder. Flojeo ahí, mejor. Ya no le digas nada. ¿Te das cuenta? Tienes que aprender eso, ¿sí? Lo siento, tienes que aprender. A eso se llama lisonjería. Yo tengo que agradar a Dios, tengo que enseñar lo que Dios dice en su palabra, le guste o no le guste. Vuelvo a repetir, porque un ministro de Dios tiene que estar preparado ¿para qué? Para enseñar, redarguir, corregir, instruir, en amor. En el amor que Pablo tenía a Timoteo, le estaba diciendo todo eso. No te avergüences del Evangelio, Timoteo. Huye de las pasiones juveniles, Timoteo. Predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, instruye, redarguye, corrige. A estos, sácalos de la iglesia si no quieren alinearse a la doctrina. Sí, sácalos, entrégalos a Satanás. O sea, imagínate la pelea que tenían. Pero Pablo sigue dándole una cuarta figura usada que Pablo para mostrarle lo que es una vida espiritual fuerte y obediente. Y le muestra una otra figura retórica. Tú puedes aprender mucho más la de un soldado. ¿Sí? Ya me acuerdo, cuando yo estaba haciendo esta parte, de esta figura retórica de soldado, me acordé lo que contaban nuestros abuelos que han ido a la guerra del Chaco. Así es. Me acordé que el abuelo de mi esposa que contaba de que él era el encargado de la ametralladora y él tenía a disposición agua, lo que no tenían los soldados, y le venían a rogar, bueno, eso me cuentan, ¿no? Y le venían a rogar que solamente moje su pañuelo para poderse mojar las o como contaban, por ejemplo, mi abuelo también, yo he conocido, gracias a Dios, a mi abuelo que fue a la vida del Chaco, ¿sí? Que nos hacía marchar de chiquitos y todo aquello. ¿Cómo hacían hervir si tenían agua su abarca para poder tomar eso como comida? O sea, usted no sabe a veces de los abuelos lo que han sufrido en la guerra del Chaco, ¿no? Bien merecidos tenían que se les dé un sueldo, pero pues extraordinario, porque defender, si no, no hubiéramos tenido ni gas ni petróleo. Bueno, no me estoy saliendo del tema, pero una guerra es fatal. En esos tiempos, mucho más.
Ahora tú ves en televisión, ¿no? Guerras, ahí bien equipados sus carros, ¿no? Para de noche, ahora sus trajes son pues para toda, se adecuan al ambiente, ¿no? O sea, son trajes que cuestan miles de dólares, se ponen en algunos de los casos. Pero puedes tú, o sea, a lo que yo me voy es que cuando te hablo de una figura retórica en la Biblia, una figura, tú puedes aprender mucho más de lo que yo te estoy hablando. Y puedes añadirlo a lo que el Señor te quiere decir en su palabra. Bueno, una tercera figura para terminar, seguimos, es la de un atleta. ¿Quién no conoce un atleta? ¿No es cierto? Un atleta, y el versículo 5 dice, y también otra figura le da para mostrar a Timoteo lo que es tener una vida espiritual fuerte y obediente, la de un atleta. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora, nosotros podemos entender un atleta, bueno, conocemos un atleta en este tiempo. Vemos los Juegos Olímpicos, por cierto, los ísmicos que vienen desde los griegos, ¿no? De los griegos pasan a los romanos, ¿sí? Y hasta ahora vemos Juegos Olímpicos. Ahora, yo te pregunto, ¿todos participan? ¡No! ¡No! ¿Yo podría ir a participar a los Juegos Olímpicos? ¡No! ¡Imposible! En ese tiempo tenían que tener 3 requisitos para participar en un juego, en una competencia. Lo primero que ellos, los griegos, después siguió los romanos, ellos primero lo que tenían que tener es haber nacido en Grecia o en Roma para participar de esos juegos. Si no eras nacido, eras descalificado. La segunda requisito que tenían era haber practicado al menos 10 meses, o sea, en la disciplina que iban a participar, al menos 10 meses, ¿sí?, para los juegos, y después de haber practicado al menos 10 meses, tenían que ir a jurar a una estatua de Zeus. ¿Cómo decir? He cumplido este requisito. Nacimiento, tenían que tener entrenamiento previo para participar, y lo tercero, tenían que cumplir las normas de competición. Obvio, en toda disciplina todos tienen normas, ¿no es cierto? Nadie puede hacer. Hay normas que tienes, 100 metros, 10 metros, no sé, salto, tienes que tener, no puedes saltar como quieres tú, ¿no? De palomita o con tus pies, no, o sea, hay normas que tienes que cumplir. Entonces, Pablo tiene la idea de que Timoteo entiende aquello. Los corintios entendían también, es más, los corintios mucho más, porque ahí se hacían los Juegos Olímpicos. Entonces, no se trata de... Y aquí lo que quiero más o menos resaltar aquí, dentro de esta figura retórica, es: uno no puede competir en la carrera espiritual si no nace primero. ¿Te acuerdas? Yo no necesito ir a la iglesia, no necesito nacer de nuevo, igual yo soy cristiano. No, un momentito. El primer paso, ¿sí?, el primer requisito para correr esa carrera espiritual, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, es ¿qué cosa? El primer paso, la salvación. Pero decía, añadid a la salvación, a vuestra fe, virtud, conocimiento, amor, dominio propio, etcétera, etcétera. La salvación. Ahora, la salvación es automática. ¿No veo? No. O sea, en el sentido de que nosotros no hacemos nada para inscribirnos a la carrera. Con solo hecho de ser nacidos de nuevo, ya podemos correr la carrera. En esos tiempos, si eras griego, con ser griego ya estabas. Pero entrenamiento y competición llevaba ¿qué cosa? Esfuerzo. ¿Te das cuenta? O sea, es lo mismo. Nosotros, por ejemplo, cuando somos salvos, nacemos de nuevo, ¿sí?, debemos después que ser fieles al estudio, a la obediencia de la palabra de Dios, a negarnos a nosotros mismos, a orar,
después debemos vivir conforme o de acuerdo a las normas que Dios nos da en su palabra. Por eso es que Pablo les dice a los corintios, ¿te acuerdas? En Primera de Corintios, a ver, vámonos a Primera de Corintios, capítulo 9, no se me canse, tengo que acabar esta sección. La primera carta a los Corintios, capítulo 9, ya hemos leído, ya hemos estudiado el libro de los Corintios, si quieres estudiarlo, está en YouTube. En el versículo 9, versículo 24, ¿qué dice? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Aquí Pablo le está preguntando a los corintios. Pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, recuerda, el problema, lo que tienes que entender es que usted no puede ni debe competir con un hermano. Aquí no está hablando que usted tiene que competir con un hermano, no es bíblico. Aquí está hablando que usted tiene que luchar, competir, ¿sí?, contra todo el mal que está a nuestro alrededor, nuestra misma naturaleza. Por eso aquí Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo. A veces el cuerpo quiere dormir, a veces el cuerpo quiere estar ahí echado. ¿O no? Dígame que no. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dile que no luche para venir. Yo creo que sí. ¿Te das cuenta? O sea, la competición que se habla aquí no es competir contra el hermano. Yo voy a ser el pastor, yo voy a ser el líder, yo voy a ser aquel. No, está hablando de luchar, así en el contexto de Pablo, de ese dominio propio, de ese control. Yo sigo luchando conmigo mismo. Por eso Pablo decía, miserable de mí, hago lo que no quiero hacer, digo lo que no quiero decir. ¿Quién me quitará este pecado de muerte? Esta naturaleza vieja. ¿Quién? Todos los días luchamos, ¿sí? Luchamos. Entonces, el cristiano sí tiene que luchar. ¿Por qué? Porque espera una recompensa, quieras o no. Pablo, ¿qué esperaba? Una corona corruptible, una corona de laureles que se daban ahí. En ese tiempo te dan una medalla, ¿no? Te dan un trofeo ahí. Un día esos que han cogido los van a botar sus hijos, sus nietos. Pablo luchaba por una corona incorruptible. ¿Qué corona esperaba Pablo? La corona de justicia. Por eso dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada, ¿qué cosa? La corona de justicia. Y mira lo bueno que dice, lo siguiente, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, qué bueno, ¿no?, sino también a todos los que aman su venida. Qué bueno que solamente hay más de una corona, ¿no es cierto? Hay una corona que está esperando a cada creyente, una corona de justicia. Ahora, si yo me voy a la Biblia, el Señor sabe qué corona me va a dar. Una corona de gloria. Amén. Esa es la que reciben los pastores. Por eso dice en 1 de Pedro 5:4, 1 de Pedro 5:4, amén, digo, Dios quiera. Amén. Amén. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Sí? Por eso habla en los versículos del 1, ¿no? A los ancianos. ¿Sí? Corruptible de gloria. Quizá otros están esperando la corona de vida. Santiago 1:12. O Apocalipsis 2:10. Mejor vamos a Apocalipsis 2:10. La corona de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que en el cielo muchos van a tener coronas.
No temas en nada. Fíjate la promesa que hace a la iglesia de Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. En realidad aquí no es que el diablo va a venir, ¿no? El diablo va a utilizar a personas que te pueden meter a la cárcel. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. A los que son fieles hasta la muerte, ¿qué les va a dar? Yo te daré la corona de la vida. Qué hermoso, ¿no? Ahora, dice que ahí en el cielo, al igual que los 24 ancianos, que dice ahí en Apocalipsis 4:10, dice que al igual que los ancianos, nos postraremos delante de él, que está sentado en el trono, y adoraremos al que vive por los siglos de los siglos, y dice todos, y echaremos nuestras coronas delante del trono. Ay, parece algo maravilloso, ¿no? Yo me pregunto, ¿todos tendrán coronas? Digo. No sé, la verdad no sé. ¿Sí? Pero quizá no, pero estés ahí. Pero quizá, ¿no? Ahora, nadie se va a comparar con Pablo. Pablo tenía muy merecida esa corona de justicia. Claro, hay otros más que Pablo les dice, sí, y todos los que creen sin devenir. Otros tendrán corona de gloria, ¿no? Los pastores, ¿no? Otros tendrán pues, la corona de vida. En un momento dado, seguro el Rey de Reyes, no me imagino ahí como película, ¿no? El Rey de Reyes va a pasar, ¿sí? Y todos ahí van a agarrar sus coronas delante de unos 24 ancianos que están ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, pero para eso, ¿qué haces? El atleta tiene que abstenerse de muchas cosas. En otras palabras, los cristianos no solamente somos como el soldado o como el atleta, ¿sí? Sino también somos como el labrador. Ahora, hay mucha diferencia entre un soldado y otra figura que más adelante vamos a estudiar, y el siervo. El soldado pelea, el siervo obedece. Hay otros cristianos que son como este labrador, ¿sí? Solo. Por lo menos el soldado tiene compañeros que lo animan. El maestro tiene estudiantes que lo animan. El atleta tiene un equipo. Pero el labrador a veces trabaja solo. En los tiempos de Pablo, ¿sí? En los tiempos del Nuevo Testamento, creo que en estos tiempos también se da. No sé, no conozco mucho, pero sé lo que es un labrador. Y ahí es la cuarta figura que Pablo le muestra a Timoteo para ilustrarles cuál es la característica de una vida espiritual fuerte y obediente. Y es la última que estamos estudiando, es la del labrador. ¿Sí? Yo no soy labrador, aunque alguna vez he sembrado cebolla. Mi papá nos hizo sembrar cebolla desde pequeño. Y ahí dije, no, tengo que estudiar. Porque más liviano es un lápiz que una picota. Y odiaba deshiervar. Así que cada día crecía más hierba. Por eso cuando compro cebolla, a veces queremos que por 5 pesos den un fajo de cebolla y no saben pues que esa cebolla, el labrador tiene que levantarse en la madrugada y terminar en la tarde y sacar todas las hierbas, su espalda, lluvia, viento, tiene que sembrar en la estación adecuada. O sea, el labrador no es lo que nosotros pensamos que le pone ahí, solito va a crecer la cebolla. No, no, en mi caso yo conozco, ¿no? Eso porque sí, he sembrado cebolla de pequeño, tenemos un lote grande, ahí a disposición, y mi padre nos hizo sembrar, y lo que más me marcó mi vida era deshiervar, porque era interminable ver todo un lote, más bien solamente era, no sé, 1000 metros habrá sido, ¿no? Ya me imagino hectáreas ahí donde tienes que sacar la hierbita chiquitita que están ahí porque para que no ahoguen, ¿no? También hicimos, ¿no? En la escuela de bueno, yo era el profesor, hagan nada, okay. Entonces el labrador, le da esta cuarta figura retórica, le dice, el labrador, dice, para participar de los frutos debe trabajar primero. O sea, el labrador trabaja para conseguir cosecha. Y esa es su manera de vivir. Ahora, en los tiempos del Nuevo Testamento, y creo que en estos tiempos también, ¿no es cierto?, cuando tienen las personas grandes extensiones de terrenos, les prometen una parte de la cosecha,
Si les ayudas a sembrar, si les ayudas a regar, a deshiervar, ¿no? ¿No es cierto? En esos tiempos también era así. Entonces los labradores, los dueños de las terrenos decían, ayúdame a sembrar, ayúdame a estos y te voy a dar un pedazo para que tú te saques los frutos y pues esa puede ser tu pago. Entonces, mira, el maestro tiene una recompensa ¿de qué? De saber que ha enriquecido la vida de los estudiantes. Amén. El soldado tiene la recompensa de agradar a su comandante en jefe. El atleta tiene la recompensa del trofeo. El labrador tiene la recompensa de participar de sus frutos. Y un labrador tiene que ser diligente, tiene que levantarse temprano, ¿sí? ¿A qué hora? A las 3 iba mi abuela. 3, imagínate, ¿sí? Usted no quiere ni orar a las 6. ¿Te das cuenta? ¿No? O sea, a las 3 el labrador tiene que levantar. No sé hasta qué hora tendrá que deshiervar todo el día, en muchos casos cuando son terrenos, ¿sí? Ahí tiene que sacar la cizaña en esos tiempos, tiene que sacar las hierbas en esos tiempos, ¿sí? Porque tiene una esperanza, ¿sí? Recibir la cosecha. Espera que su amo le diga, buen siervo fiel. Si lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Usted puede aprender mucho más de lo que es la labranza, sobre el sacrificio. Yo no, ahorita trapear esto en mi espalda me duele. Imagínate agarrar picota, o sea, agarrar a la picota y estar sujeto a que llueva, destruya, a veces es así, ¿no? La cosecha está ahí, viene un granizo y lo destruye todo, ¿no es cierto? Entonces Timoteo, un hijo de Dios es como un soldado, es como un atleta, es como un labrador, me falta uno, es como un maestro, ¿sí? Muy bien, ¿has escuchado todo esto? Amén. Solo voy a leer el versículo 7, como hemos empezado. Considera lo que digo. Amén. Considera lo que digo. Si tú consideras lo que digo, o sea, si, a ver, para terminar, contemplar tu vida, preguntarte, vos, José, Claudia, Aide, todos, pregúntate, ¿sí? Si eres un cristiano fuerte. Pregúntate si eres un cristiano maduro espiritualmente. Pregúntate si te estás dedicando a guardar y enseñar la palabra de Dios. Si te niegas a ti mismo. Pregúntate si sirves fielmente al Señor. Pregúntate si te mantienes alejado de los asuntos de este mundo. Si te preparas continuamente para servir a tu Señor. Pregúntate si entiendes la negación y el sacrificio personal. Pregúntate si estás dispuesto a pagar el precio que Él pide. Pregúntate eso. Ahora, si tú dices que sí, el Señor te va a dar entendimiento en todo. Entendimiento para que tú vivas en sabiduría, para que tú vivas en visión, para que tú seas realmente ese cristiano victorioso. Amén. ¿Sí? Amén. Pero si tú dices que no, vas a seguir viviendo, ¿sí?, en la sabiduría de este mundo, ¿sí?, donde tu yo es primero, tu ego es primero. Entonces, Timoteo, considera lo que te digo, hijo mío. Claro. Considera esto, Timoteo. No estás para romper tú nada el ministerio que Dios te ha dado. No es tu iglesia, Timoteo, estoy parafraseando para que tú entiendas. No es tu iglesia, es la del Señor. Tú no puedes romper esa cadena. Tú tienes el deber de enseñar a otros, y esos otros a otros, y esos otros a otros, y esos otros a otros. Pero algo sí te digo, busca hombres fieles, que sean
capaces, idóneos para enseñar. Consagrado. Más allá de lo que es la salvación, los fundamentos de la salvación, sino cosas profundas. Lo que has oído de mí, cosas profundas, esto enseña a otros hombres fieles. Esto enseña a otros hombres fieles. Sé como ese soldado, pero no cualquier soldado. Sé como ese buen soldado de Jesucristo, como ese atleta que de todo se abstiene, ¿sí? Que su meta es seguir la meta, que su meta es seguir hacia Cristo, que espera esa corona incorruptible, no un trofeo, esa corona incorruptible. Sé como ese labrador que se levanta de madrugadas, ¿sí? Que espera una cosecha. Sé como ese labrador, como ese atleta, sé como ese maestro. Y va a hablar más de esta figura de maestro en el versículo 15 adelante, porque ahí le va a decir, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Oremos para terminar, póngase de pie, vamos a orar. Damos gracias a Dios por su palabra. Santa Cena. Amén. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Padre Santo. Gracias, Papito, porque tú nos redarguyes, nos corriges, nos instruyes, nos exhortas, bendito Dios. Tu palabra nos muestra, Señor, cómo el cristiano, Señor, tiene que ir tras la fidelidad hacia ti, bendito Dios, como ese maestro que tú pides que seamos, ese atleta, ese soldado y ese labrador, bendito Padre. Gracias, Papito, por tu palabra. Bendecimos este tiempo. Y así también, Señor, como cada primer domingo de cada mes celebramos, Señor, aquel mandato que tú nos has dejado. Señor, hoy, Señor, no queremos dejar de hacer aquello, pero antes, Señor, queremos pedirte perdón, Padre. Perdón, Papito. Hemos fallado en pensamiento, en obra, en acción, en actitud, Señor. Perdónanos, Padre. Nos vamos y reconocemos en tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados continuamente, limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, para pedirte perdón, Padre. Gracias, Papito Dios, bendecimos este tiempo, preparamos este tiempo en nuestro corazón para cumplir ese mandato, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, reparta el vino y el pan. Usted sabe cómo